Bendiciones y bienvenidos, mis estimados hermanos, a este tiempo de la palabra del Señor. El tema que estaremos estudiando hoy es de la tierra al cielo, la historia del crecimiento natural. Vamos a estar hablando del proceso del reino vegetal, es decir, cómo cuando una semilla cae a tierra, como la escritura misma enseña, nuestro Señor Jesucristo en una ocasión y dice que esa semilla pasa un proceso para que pueda empezar a crecer, a desarrollarse, a dar raíz, a echar raíces y poder extenderse también hacia arriba. Por eso se llama de la tierra al cielo. Y fíjese qué interesante que esto también nos enseña el proceso de nosotros como seres humanos, porque nosotros venimos también a esta tierra, pero después de desarrollar nuestro propósito, alcanzar nuestras metas, cumplir ese propósito en nuestra vida, de la tierra nos elevamos al cielo. Es decir, que llega un momento en el que ya no más estaremos aquí en la tierra porque daremos nuestro fruto, daremos nuestro aroma, daremos todo lo que es necesario, hablando en la similitud de las plantas o de las flores, y después de eso nos vamos al cielo. Por eso es la historia del crecimiento natural. Es un proceso que Dios puso en toda planta y que crece, que se desarrolla, que cumple su objetivo, y la misma escritura en muchas ocasiones nos compara con esto y dice que la vida del hombre es como una flor que el día de hoy está bonita, huele bonito, tiene un buen aspecto, pero el día de mañana fallece, muere, pero cumple su objetivo. Y nosotros vemos en un estudio más profundo que es bien importante el reino vegetal en la tierra porque produce ciertas cosas que de hecho en el libro de Deuteronomio nos enseña que la vida del hombre, dice en una versión, está ligada de alguna forma al reino vegetal, porque de ahí nosotros podemos obtener muchos beneficios que Dios puso para eso precisamente, y nosotros nos damos cuenta de eso porque Dios puso a Adán en ese huerto que él había plantado. Es decir, Dios prepara un lugar muy especial del reino vegetal, es decir, de todos los árboles, de todas las plantas, de todo lo que es necesario que el hombre conozca, y lo pone ahí. Pero no solamente lo pone ahí, lo deja, sino que le da una tarea. Y esto es algo, hermano, bien importante, porque de esta forma Dios le está enseñando al hombre cómo es que la tierra, que el reino vegetal produce, lo importante, ¿verdad? Del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal. Todos estos aspectos los vemos en el libro de Bereshit, en Génesis, y vemos que Dios le empieza a enseñar. Pero la primera cosa que Dios le empieza a mostrar es a través del reino vegetal. ¿Por qué? Porque lo pone en ese huerto y empieza a labrar y a guardar. Es decir, empieza a ver cómo funciona este reino vegetal, que se tiene que trabajar, tiene ciertas cosas que necesita el reino vegetal para tener un buen desarrollo, para poder crecer, y que en ese tiempo llega un momento en la vida del árbol o de la planta que va a dar un fruto, que va a dar un producto, y que el hombre de alguna manera se va a beneficiar. Y no nada más el hombre, sino todo aquello que también rodea ese hábitat. Así que, hermanos, vamos a estar viendo una vez más este tema que es bien importante para saber el cumplimiento también de mi propósito aquí en la tierra. Pero vamos a estar, hermano, de la tierra al cielo, y esta es la historia del crecimiento
natural. Y vamos a iniciar viendo la primera cita cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a explicar esto. En Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino, está hablando de la parábola del sembrador, cuando empieza a explicar él que sale un sembrador y que siembra y habla de los diferentes lugares donde se siembra y por qué en ocasiones esa semilla no produce y por qué esa semilla debe de ser plantada en un lugar específico para que pueda producir. Eso nos lo enseña nuestro Señor y en esta ocasión, versículos antes está explicando eso y en este versículo enseña un poquito más y dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí nuestro Señor Jesucristo empieza a explicar, ¿verdad? Le vuelvo a repetir que cuando la semilla es sembrada en ciertos lugares, como lo está explicando el Señor, en ocasiones pasa algo y la semilla no cumple el propósito. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones la semilla cae en un lugar donde se la comen las aves, donde está cerca del camino y pues realmente no tiene como echar raíz y en otras ocasiones que nuestro Señor Jesucristo enseña también cuando no tiene raíz la semilla y entonces el sol cuando sale quema aquello y ya no más. Y la escritura, el Señor Jesucristo explicando esto, dice que cuando eso pasa es cuando una persona vive afanes, vive adversidades y entonces se seca la raíz y ya no da un fruto esa semilla. Ahora, hay muchas preguntas que aquí surgen. Obviamente nosotros como personas que podemos sembrar, y eso es lo que vamos a también a ver ahorita, tenemos que tener cuidado donde sembramos, porque obviamente nosotros no queremos echar la semilla en un lugar donde sabemos que no va a crecer. Lo que queremos es que produzca, lo que queremos es que sea buena tierra donde caiga, pero por eso tenemos que saber identificar esas tierras, pero además también saber qué significa la semilla. Porque en primer lugar, si nosotros no tenemos semilla, ¿qué vamos a sembrar o cómo vamos a sembrar? La escritura misma nos enseña, hermano, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces es importante conocer qué representa la semilla que yo debo sembrar. Porque muchas veces sembramos, hermano. La escritura habla de muchos tipos de siembras también. Incluso la escritura habla de los que siembran discordia, de los que siembran cizaña, de diferentes cosas que uno puede sembrar. Entonces yo tengo que entender que lo que es necesario que yo siembre. Y aquí el Señor Jesucristo dice que cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, el mensaje de Dios, no es un mensaje mío. En Lucas 8:11, hablando de esta misma parábola, nos lo explica de una forma más sencilla y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí lo dice más claramente. La semilla es la palabra de Dios. Y aquí se refiere específicamente a la semilla que nosotros debemos de sembrar. Porque también le vuelvo a repetir que hay semillas que nosotros sembramos que no es palabra de Dios. Puede ser palabra de hombre, puede ser palabra del enemigo, puede ser palabra que viene de nosotros por alguna situación emocional. Y muchas veces podemos sembrar cosas incorrectas, cosas que dañan, cosas que lastiman en las personas y pues obviamente, ¿qué vamos a cosechar? Eso mismo, lo que estamos sembrando, vamos a cegar eso mismo. Si estamos sembrando discordia, vamos a cegar discordia. Si estamos sembrando cosas negativas, vamos a cosechar cosas negativas. Si estamos sembrando enemistad, vamos a cosechar enemistad. Por eso es importante entender que todo en la vida, de alguna manera,
toda acción tiene una reacción, es decir, que toda la acción es una siembra que estamos nosotros haciendo y que en algún momento vamos a tener esa cosecha. Pero aquí lo que interesa en este tema en específico es que lo que nosotros debemos de sembrar es la palabra de Dios, es decir, la semilla es la palabra de Dios que es importante que nosotros podamos sembrar. Ahora, aquí hay algo bien importante, porque este es el proceso natural. Cuando uno, hermano amado, vamos a hablar en forma física o terrenal, una semilla, cuando uno tiene una semilla, sea de alguna planta, de alguna flor, de algún árbol, esa semilla, nosotros al sembrarla, pues es lo que vamos a esperar que produzca. Yo no voy a sembrar algo, hermano, que tenga que ver con mangos y esperar que me dé naranjas. ¿Por qué no me va a dar naranjas? Porque obviamente la semilla que estoy sembrando no corresponde a dar fruto de naranja. Es decir, y aquí es donde también lo podemos entender un poquito mejor, que la semilla que yo voy a sembrar, que tiene un género, va a dar lo que obviamente le pertenece, porque eso nos enseña la escritura, ¿verdad? Que toda la semilla daba según su género, eso está en Bereshit, en Génesis, de tal manera que le vuelvo a repetir, si yo estoy sembrando la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a llevar algo poderoso al corazón de esa persona para poder crecer en una bendición de ser una persona que tenga una relación con Cristo Jesús. Pero si yo estoy sembrando otra cosa, no puedo esperar que esa persona pueda tener una relación con Cristo. Yo no puedo esperar que una persona tenga una relación verdadera con Jesucristo cuando yo lo que estoy sembrando es que yo hice, es que yo hago, es que mira cómo Dios me usa, es que cuando yo fui a tal lugar, es que yo hice, es que no, 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 eso no vale nada. Aquí lo importante es Cristo Jesús. Aquí lo importante es sembrar la semilla de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando de esto en Primera de Corintios 3:6, dice: Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos de considerar, porque nosotros podemos o plantar o regar, pero toda otra cosa está fuera de nuestro alcance. Como terrenalmente, nosotros no podemos hacer algo para que aquella semilla crezca más rápido o cumpla su proceso más rápido. Tal vez con la tecnología y todo lo que hoy existe, sí, pero eso ya no es natural. Ya no es algo natural, pues estamos aquí hablando de el crecimiento natural que Dios puso en todo el reino vegetal. Y bueno, en todos los reinos lo puso el Señor, ¿verdad? Porque todos tenemos ese proceso de nacer, de desarrollarnos, es decir, crecer, y llega el momento también de partir. Pero aquí el apóstol dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que Dios ha puesto esto de un crecimiento natural en todas las cosas vivientes, pero nos corresponde a nosotros plantar. Es decir, que yo no puedo esperar tener árboles de manzanas, árboles de granadas, árboles de naranjas, árboles de la fruta que usted quiera, si yo no estoy plantando. Y si yo no estoy regando, es decir, si no estoy cuidando aquello, porque si yo no planto y no riego, no habrá ningún crecimiento. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha sembrado la semilla, no se ha cuidado tampoco la semilla, no se ha regado. Y eso nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios, sembrar la palabra de Dios. Yo no puedo esperar un crecimiento si yo no estoy
plantando, si yo no estoy regando? El crecimiento lo da Dios, pero también yo tengo que hacer mi parte. Es decir, yo no puedo esperar un crecimiento, o no puedo hacer nada para provocar un crecimiento porque eso depende enteramente de Dios, pero sí puedo. ¿Y qué es lo que a mí me corresponde? Pues plantar, regar. Eso me corresponde a mí. Plantar la semilla de Dios, le vuelvo a repetir, la palabra de Dios. Porque si yo siembro algo más, entonces eso es lo que va a crecer. Eso es lo que se va a desarrollar. Y en ocasiones no solamente sembramos semillas que no debemos, sino que las seguimos también regando esas semillas. O así como decimos allá en México, ¿verdad? Las seguimos regando. Y entonces, ¿qué va a producir? Pues algo negativo, obviamente. Algo que no es lo que Dios quiere. Pero si yo veo mi vida y yo digo, Señor, dame esa semilla que yo necesito sembrar por medio de tu palabra, por medio de tu escritura, por medio de lo que tú ya dejaste plasmado para que yo pueda sembrar esa palabra. ¿Por qué tan importante, hermano, que nosotros ya lo conocemos, verdad? Desde Deuteronomio, cuando habla del Shema Israel, que los mandatos que el Señor le está dando a su pueblo desde aquel entonces es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando estés a la mesa, en todo momento repetir la palabra del Señor a nuestros hijos y no solamente a ellos, sino a todos los que nos rodean. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es una semilla y esa semilla va a llevar un cumplimiento en la vida de todos aquellos que sean expuestos a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, y en todo tiempo ser expuestos a la palabra de Dios. Pero digo en este tiempo por tantas cosas, hermano amado, que hay en las redes, en las plataformas, en tantas cosas que están dañando, porque incluso las cosas, hermano, la gente está tan, es una adicción ya, las redes sociales y todo esto, y muchas veces no entendemos por qué. Pero hay un estudio que habla de los colores que usan, de los sonidos, de todo esto, y dicen que incluso cuando uno está en las redes sociales produce una dopamina. Es decir, que la forma en la que han preparado muchas de las cosas en redes sociales es para que se produzca un tipo de reacción en el cerebro químico que produzca dopamina, es decir, lo que causa felicidad, y es una adicción. De tal manera que el ser humano después siente que necesita. Y decimos, no, yo no uso drogas, pastor, yo no fumo, yo no tomo, yo no, pero ¿qué tal las redes sociales? ¿Qué tal el teléfono? ¿Qué tal el iPad? ¿Qué tal todo lo que tenga que ver con tecnología? Ahí a veces estamos en una adicción terrible, en una adicción porque es lo que se nos está sembrando y como una situación, hermano, de una conciencia colectiva, se hace adicta la gente a esto. Tenemos que tener por eso ese cuidado en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Qué es lo que más hablamos durante el día? ¿Qué es lo que más sembramos durante el día? ¿Qué es lo que más hacemos durante el día? ¿Nos estamos nutriendo con la palabra del Señor, con la semilla de Dios? ¿O estamos usando o recibiendo otras semillas en nuestra vida que están obviamente produciendo algo específico en la vida del ser humano? Y fíjese cómo dice el versículo 7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, que la misma escritura no solamente nos enseña, hermano, que sí tenemos una tarea que hacer, plantar, tenemos una tarea que hacer, regar, pero el crecimiento lo da Dios.
Y el que realmente es digno de toda gloria, de honra, de honor, de alabanza, es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Él es el que ha puesto ese crecimiento en todo reino vegetal. Nosotros podríamos plantar, hermanos, las semillas, pero si Dios no da el crecimiento, no pasa nada. Nosotros podríamos regar, hermano, y regar todas las veces que queramos, pero si Dios no da el crecimiento, nada va a ocurrir. Y otra de las formas que la escritura nos habla de esto es que dice que en vano vela la guardia cuando el Señor no es el que realmente está ahí. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero al final el que es digno de toda gratitud es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Él es el que da todo y para la gloria de Él. No para nosotros, no para decir, no, hermano, fíjese, es que yo he plantado tanto, no es que yo he regado tanto, no es que yo esto, no, aquí nos dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto no es para decir, no, es que yo he sembrado tanto, no, es que yo he regado tanto, no, hermano, si supiera cuánto yo he hecho, no, hermano, no has hecho nada. Para todos aquellos que dicen eso, hay mucha gente hoy en día que se alaba, hermano, que dice, no es que yo he ido a tantos países, no es que yo he predicado la palabra tanto, no es que yo, simple y sencillamente, si Dios no nos diera la vida, si Dios no nos diera la oportunidad, no podríamos hacer nada. Todo, hermano, es por Dios y para Dios. Debemos de enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de enfocarnos en dar fruto para la gloria del Padre, porque en esto es glorificado, dice la Escritura, ¿en qué? En que deis mucho fruto. Pero ese fruto debe de ser el fruto que a Él le gusta, no el fruto de tantas cosas que son sembradas en nuestra vida por diferentes cosas, por diferentes cuestiones. En ocasiones recibimos tantas semillas negativas en nuestra vida, hermano, y de nosotros corresponde si dejamos que crezca aquello en nosotros o si nosotros cortamos aquello. En algunos la escritura misma menciona una raíz de amargura, y la gente permite que esto siga creciendo, que crezca esa raíz y después empieza a regar esa raíz y a dañar a unos y a otros, afectando al cuerpo de Cristo. Cuando esas cosas las tenemos que cortar y tenemos que pedirle al Señor que su palabra sea la que esté produciendo en nosotros, la que esté creciendo en nosotros, la que esté desarrollándose en nosotros para la gloria de Él. Dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega, fíjese qué interesante, dice, son una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Porque puede haber alguien que diga, no, es que yo he hecho más. No, hermano, tú no has hecho nada, le dice uno a otro. Tú, no, si vieras yo ya cuánto tiempo tengo en la obra. No, tú apenas vas empezando, no has hecho nada. Y la escritura dice, momento, el que planta y el que riega son una misma cosa. Todos somos colaboradores, hermano, en la obra. Como dice el versículo siguiente, somos colaboradores solamente. Sí dice, aunque cada uno recibirá su recompensa, aclarando, ¿verdad?, conforme a su labor. Cada uno, pero no es para estar, hermano, jactándose o diciendo es que yo he hecho tanto. Qué bueno, todo lo que has hecho vas a recibir recompensa conforme a tu labor. Vas a recibir la recompensa de parte del Señor, pero aquí lo importante es darle la gloria y la honra a nuestro Dios.
Entonces, hermano amado, nosotros debemos de entender que para ese crecimiento natural, si nosotros queremos que algo se desarrolle, ahora lo voy a plantear de esta manera. Si nosotros queremos que algo se desarrolle en el ámbito familiar, en el ámbito de los estudios, en el ámbito económico, en el ámbito matrimonial, en cualquier tipo de ámbito, nosotros debemos de hacer una siembra. Debemos de sembrar para que se produzca un fruto de aquello que nosotros hemos sembrado. De otra manera, no podemos nosotros esperar. Es como si uno está en el matrimonio y uno espera que siempre haya amor, pero si no se siembra amor, ¿cómo va a haber amor? Si lo que se siembra es discordia, si lo que se siembra es problemas, si lo que se siembra son otras cosas, no podemos nosotros esperar un fruto. Ahora, algo que debemos de aclarar aquí también bien importante. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo nos habla, ¿verdad? Veíamos acá en la primera cita que dice que viene el malo. Siempre que nosotros, hermanos, sembremos, sepa usted que va a haber enemigos de la siembra. Si el enemigo puede tomar ventaja, dice aquí que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sepa que el enemigo siempre también va de alguna manera querer intervenir para que la semilla que nosotros sembramos sea arrebatada. Y esto también se puede aplicar a todos los aspectos, hermano, al aspecto matrimonial, al aspecto familiar, al aspecto económico, a todo. El enemigo siempre quiere arrebatar, es decir, quiere robar lo que fue sembrado en el corazón. Y estamos hablando en esta ocasión de algo positivo. Lo negativo, eso, qué bueno que fue sembrado eso. Qué bueno que está ahí. Pero lo bueno, eso quiere arrebatar. Él quiere arrebatar, hermano, lo que fue sembrado en el corazón. Y muchas ocasiones podemos vivir situaciones donde hayamos recibido, hermano, una palabra del Señor en nuestro corazón y vienen problemas, vienen situaciones difíciles y nosotros como que no permitimos que esa palabra haga raíz en nosotros. Y el enemigo dice, no, mira, no la está regando, no nutre esa semilla, esa palabra que recibió, voy a robársela, voy a arrebatar lo que fue sembrado en su corazón. Por eso dice aquí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, podríamos decir también y no la cree. Cuando Dios te habla algo y no lo crees, ¿qué hace el enemigo? Arrebata, se roba lo que fue sembrado en el corazón. Por eso, hermano, cuando nosotros hemos recibido una palabra de Dios, hay que creerla, hay que recibirla con agradecimiento, con gratitud, decirle Dios gracias por esa palabra, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, aunque vea, Señor, que en ocasiones como que está difícil que se cumpla, pero yo lo creo, yo creo tu palabra, yo creo tu mensaje, yo creo tu verdad, yo creo, Señor. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo mismo, la Escritura nos narra que hubo un lugar donde Él no hizo muchos milagros. ¿Por qué no? Por la incredulidad de ellos. Por eso, hermano, es bien interesante. Nosotros también cuando recibimos de Dios hay que creer la palabra del Señor. No sea que el enemigo se levante, que el malo se levante y robe y arrebate lo que fue sembrado en nuestro corazón. Por eso, estimado hermano, yo te invito que veamos estos diferentes pasos. Si nosotros, en lo que nosotros deseemos, hermano, el crecimiento, necesitamos sembrar. Necesitamos hacer una siembra, hermano amado, para que haya un fruto, un producto que
venga de aquella siembra que hemos nosotros desarrollado. Ahora, hablándolo como congregación, en el nivel congregación, nosotros queremos que crezca la congregación. Bueno, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿estamos sembrando la palabra del Señor? ¿Estamos regando la palabra del Señor? Porque primero es tener, número uno, tener la semilla, entender lo que es la semilla que debemos de sembrar. Número dos, hacer la siembra. Hacer la siembra, hermano, pero antes de hacer la siembra, nosotros necesitamos también ver la tierra en la que vamos a sembrar. Porque si no va a ocurrir lo que nos dice la parábola del sembrador, que cae una acá, cae una allá, y entonces no hay, hermano, un crecimiento, no hay un desarrollo de la semilla. ¿Y cómo vamos a preparar esa tierra? Orando, pidiéndole la guianza a Dios, la dirección al Espíritu Santo. Danos, Señor, pon, Señor, en mi corazón, dónde, a quién le tengo que compartir tu palabra. Una vez que entendemos lo que es la semilla en la palabra del reino, la palabra de Dios, como dice aquí en Lucas, que la semilla es la palabra de Dios, debo de entender que la debo de sembrar en una tierra que va a producir. ¿Cómo va a preparar la tierra? Orando. Pero una vez que ya hice eso, debo de sembrar. Ya tengo la semilla, ya tengo la herramienta, ya tengo lo que necesito sembrar. Ahora orar y después sembrar. Pero una vez que yo ya he sembrado la palabra de Dios, una vez que yo ya he dado el mensaje, también tengo que regar. O si alguien no, o si no es el mismo, como aquí lo que marca la escritura, ¿verdad? Que Pablo dice, yo planté y Apolos regó. Puede que no sea la misma persona, pero sí, hermano, basándonos a la escritura, hay una forma de hacer las cosas, es decir, de un grupo que pueda estar sembrando la palabra, de otros que puedan estar dando un seguimiento, es decir, haciendo la riega, yendo, hermano, para seguir trabajando esa palabra en aquella persona para poder, hermano, ver ese crecimiento en aquellos. Pero el crecimiento no lo va a dar este, una persona. El crecimiento lo da Dios. Cuando digo persona me refiero a alguien humano, a un humano. Ese crecimiento no lo da un humano. Por más que haga lo que quiera, no va a haber crecimiento si Dios no lo da. Ahora, porque alguien puede decir, bueno, pues es que Dios no nos ha dado crecimiento. Que Dios, la pregunta es, en primer lugar, ¿estoy sembrando? ¿Estoy regando? Y si esas dos cosas yo las estoy haciendo, hermano, todo lo demás simplemente es esperar en Dios. Pero debo de sembrar, debo de regar para que Dios pueda dar el crecimiento. Porque si no estoy sembrando, si no estoy regando a los que ya han recibido esa semilla, entonces yo no puedo esperar que haya un crecimiento. Pero esto le vuelvo a decir también en todas las áreas de nuestra vida, en los estudios, en el matrimonio, en la familia, en la economía, en todas las áreas esto mismo se aplica. Por eso precisamente Dios puso a Adán en el huerto para que él pudiera ver, pudiera entender cómo era que se desarrollaba el reino vegetal, para que él supiera que conforme uno siembra, va a cosechar. Así que, mis amados hermanos, espero que este pensamiento de la palabra haya sido de bendición para ustedes, que pongamos por obra lo que nosotros aprendemos y que podamos así decirle, Dios mío, ya sembramos, ya regamos y todo lo demás depende de ti, Señor. Todo, Señor, que podamos ver ese crecimiento porque tú nos has dado el privilegio de colaborar sembrando la buena palabra y regando, Señor,
esa semilla que tú nos has dado. Gracias a Dios, hermano, por todas las bendiciones. Gracias a Dios por todos los ministerios. Gracias a Dios por todos los que sirven. Gracias a Dios por todos los colaboradores, porque todos de alguna manera somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos de estar unidos en amor, unidos, hermanos, en esa misma visión para que Dios sea glorificado. Que Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Shalom.